Sara estaba haciendo las maletas en silencio en la habitación que más parecía un trastero cuando oyó las risas de su familia resonando por las paredes de la mansión, riendo tanto que el sonido parecía perforar su alma, porque acababa de descubrir que sería enviada como una broma cruel al sultán Rashid al-Zahir, no como una candidata legítima, sino como un insulto diplomático deliberado, como si su existencia fuera tan inadecuada que serviría perfectamente como una humillación calculada. ¿Puedes imaginar el horror de descubrir que has sido despreciada sistemáticamente durante años por tu propia familia, que serías enviada como una broma a uno de los hombres más poderosos del mundo, esperando el rechazo final, y que otras candidatas perfectas te tenderían una trampa con una joya robada para destruirte por completo? Antes de que descubramos cómo Sara había sido despreciada sistemáticamente por su familia durante años, cómo fue enviada como un insulto deliberado al sultán, cómo tropezó al hacer una reverencia y él se rió con una carcajada genuina, cómo otras candidatas perfectas conspiraron para destruirla mediante una trampa con una joya robada, cómo Rashid le creyó sin que necesitara demostrar su inocencia, cómo huyó al desierto y fue rescatada de una tormenta de arena, y cómo una declaración de amor en el jardín bajo las estrellas demostró que merecía ser vista de verdad. Comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte cómo una mujer descubrió que estaba siendo menospreciada cruelmente, pero logró transformar la humillación familiar en un verdadero renacimiento. La vida de Sara hasta ese momento había sido un ejercicio de invisibilidad forzada. A sus 22 años, su mundo se limitaba a los confines de una mansión donde su presencia era, en el mejor de los casos, tolerada. Su madrastra, Selina, una mujer cuya crueldad parecía tan natural como su respiración, se había encargado de erosionar cada gramo de su autoestima. Cada día era una nueva lección de su propia insuficiencia, siempre a la sombra de su hermanastra Soraya, la encarnación de la perfección. Soraya era la luz, la belleza, el orgullo de la familia. Sara era el recordatorio silencioso de un pasado que preferían olvidar. Se escondía en la biblioteca, un santuario de papel y silencio, donde los personajes de los libros eran sus únicos confidentes. Allí, rodeada de historias de heroínas y aventuras, podía soñar con un mundo donde no era una nota a pie de página en la vida de otros. Sus grandes gafas y su ropa sencilla no eran una elección, sino una armadura, un camuflaje diseñado para pasar desapercibida y evitar el dolor de las miradas de desdén y las comparaciones hirientes que Selina lanzaba como dardos envenenados. Sara había interiorizado tanto su papel de hija inadecuada que ya no cuestionaba la narrativa familiar, simplemente aceptaba que algo en ella estaba fundamentalmente roto. El plan original nunca la incluyó. La invitación del poderoso sultán Rashid al-Zahir para conocer a posibles candidatas a esposa estaba destinada a Soraya. Durante meses, la mansión había sido un hervidero de preparativos, los mejores modistos, clases de protocolo, lecciones de historia de Al-Qadim. Soraya era la pieza perfecta para una alianza estratégica, y la familia ya saboreaba el prestigio que esa unión les traería. Pero 3 días antes del viaje programado, el castillo de naipes se derrumbó. Soraya, la hija perfecta, la que nunca rompía un plato, se fugó con un jugador de polo argentino, dejando tras ella una escueta nota y un escándalo monumental. El pánico inicial de la familia pronto se transformó en una fría furia y calculadora. Rechazar la invitación del sultán era impensable. Enviaría un mensaje de desafío que no podían permitirse. Fue entonces, en medio del caos y la desesperación, cuando la mirada de Selina se posó sobre Sara y una idea perversa floreció en su mente. No era una solución, era una venganza, una forma de canalizar su humillación hacia el hombre al que ahora culpaban por su desgracia. La decisión se tomó a puerta cerrada, pero las paredes de aquella casa eran finas, y las palabras, afiladas como cuchillos, llegaron hasta la habitación de Sara. Fue entonces cuando oyó las risas. No eran risas de alegría, sino de una maldad pura y destilada. La voz de Selina, clara y cortante, se filtró por la puerta. Enviar a Sara será la forma perfecta de insultar al sultán, un acto vergonzoso de falta de respeto. Será una manipulación pura y una maldad gratuita que se merece por ser tan arrogante.
Cada palabra fue un golpe físico. Sara se quedó paralizada con una blusa sencilla en las manos mientras la realidad de su existencia se desmoronaba. Durante años había creído que el desprecio de su familia era culpa suya, una consecuencia de sus defectos. Había aceptado su invisibilidad como un castigo merecido, pero en ese instante comprendió la verdad. No era despreciada por ser inadecuada, sino porque su familia albergaba una crueldad que necesitaba un objeto, y ella siempre había sido el más fácil. Su vida entera de sentirse pequeña, torpe y sin valor no había sido un accidente, sino un proyecto. La habían mantenido en esa prisión emocional para este preciso momento, para ser utilizada como un arma de humillación, un descarte final que serviría a sus propósitos. La risa de su padre, un sonido débil pero cómplice, fue la confirmación final. Nunca la había defendido, y ahora participaba activamente en su sacrificio. El viaje de 14 horas en avión fue una travesía por un purgatorio emocional. Sentada junto a la ventanilla, viendo cómo las nubes se deslizaban bajo ella, Sara repasó cada humillación, cada palabra hiriente, cada mirada de desdén que había soportado. El sonido de las risas de su familia era un eco incesante en su mente. ¿Cómo podía alguien odiar tanto a su propia sangre? ¿Cómo podían encontrar placer en un acto tan deliberadamente cruel? Por primera vez en su vida, una pequeña llama de ira comenzó a arder en su interior, una ira dirigida no hacia sí misma, sino hacia ellos. Sin embargo, esa ira estaba mezclada con un miedo paralizante. Se dirigía a un destino desconocido, a encontrarse con uno de los hombres más poderosos del mundo, no como una mujer, sino como un insulto viviente. Imaginaba la escena una y otra vez, su llegada, la mirada de confusión del sultán, seguida de la inevitable mueca de desprecio al comprender la ofensa. Sería la culminación de toda una vida de rechazo, esta vez en un escenario mundial. A pesar de todo, en lo más profundo de su ser, una minúscula chispa de curiosidad se negaba a extinguirse. Era la misma curiosidad que la llevaba a devorar libros en la biblioteca, la que le hacía preguntarse si existía un mundo más allá de los muros de su mansión. Quizás, solo quizás, al otro lado del mundo, las cosas podrían ser diferentes. La llegada al palacio de Al-Kadhim fue tan devastadora como había temido. Las torres blancas se alzaban hacia el cielo azul del desierto, una visión de una belleza sobrecogedora que contrastaba brutalmente con la fealdad de su situación. Apenas puso un pie fuera del coche, sintió el peso de las miradas. Las sirvientas, vestidas con uniformes impecables, la observaron con una mezcla de sorpresa y desdén apenas disimulado. Pudo leer sus pensamientos en sus ojos. ¿Esta es la candidata? ¿Esta chica de gafas torcidas y ropa anodina? Se encogió instintivamente, ajustándose el sencillo cardigan como si pudiera protegerla de su juicio. La llevaron a través de pasillos de mármol reluciente y patios llenos de fuentes rumorosas, cada paso amplificando su sensación de ser una impostora. Todo a su alrededor gritaba opulencia y poder, mientras que ella se sentía como una mala hierba en un jardín perfectamente cuidado. La llevaron a sus aposentos, una suite lujosa que la hizo sentir aún más fuera de lugar, y le informaron de que el sultán la recibiría en el jardín privado en una hora. Esa hora fue la más larga de su vida, una espera agónica en la que el miedo y la resignación luchaban por el control de su corazón. Se miró al espejo y vio a la chica que su familia quería que el sultán viera, insignificante, torpe y completamente olvidable. La llevaron a sus aposentos, una suite lujosa que la hizo sentir aún más fuera de lugar, y le informaron de que el sultán la recibiría en el jardín privado en una hora. Esa hora fue la más larga de su vida, una espera agónica en la que el miedo y la resignación luchaban por el control de su corazón. Se miró al espejo y vio a la chica que su familia quería que el sultán viera, insignificante, torpe y completamente olvidable. El jardín privado era un oasis de verdor y fragancia, un remanso de paz que para Sara se sentía como el escenario de una ejecución. El sultán Rashid al-Zahir la esperaba de pie junto a una fuente de mosaicos intrincados. Era más alto e imponente de lo que las fotografías mostraban, con una presencia que llenaba el espacio.
Sara sintió que el aire se le escapó de los pulmones. Con el corazón martillándole en el pecho, avanzó con pasos temblorosos, recordando las lecciones de protocolo que había leído a toda prisa en el avión. Se detuvo a la distancia apropiada e intentó ejecutar la reverencia que se esperaba de ella. Pero sus nervios, su torpeza innata y un cojín decorativo estratégicamente mal colocado conspiraron en su contra. Su pie se enganchó, perdió el equilibrio y se desplomó hacia adelante con una falta de gracia casi cómica. En la caída, sus gafas salieron volando, aterrizando a unos metros de distancia. El mundo se convirtió en una mancha borrosa, y Sara cerró los ojos, preparándose para la humillación final. Esperaba una mueca de asco, un comentario sarcástico o peor aún, un silencio glacial. Lo que no esperaba en absoluto fue el sonido que vino a continuación. Fue una carcajada, no una risa burlona o cruel como las que estaba acostumbrada a oír de su familia, sino una risa genuina, profunda y cálida que pareció hacer vibrar el aire a su alrededor. Sara abrió los ojos confundida. El sultán Rashid se estaba riendo, no de ella, sino con una especie de deleite divertido. Se agachó, recogió sus gafas y se las tendió con una sonrisa amable que le llegó a los ojos. «Por favor, levántese», dijo él, con una voz mucho más suave de lo que él había imaginado. Mientras Sara se ponía en pie, con el rostro ardiendo de vergüenza, él la miró fijamente por un momento antes de hablar de nuevo. «¿Sabe qué es lo que más me agota?», preguntó, con un tono casi confidencial. «La perfección ensayada. Usted es la primera persona en años que tropa y no finge que no ha ocurrido». Esas palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. Él no veía su torpeza como un defecto, sino como una prueba de autenticidad. En un mundo de reverencias perfectas y sonrisas calculadas, su pequeño desastre había sido un soplo de aire fresco. Por primera vez, alguien la miraba y no veía a la chica inadecuada, sino a una persona real. Sara no sabía qué decir. Se quedó allí, con las gafas en la mano, procesando la disonancia entre la humillación que esperaba y la inesperada amabilidad que estaba recibiendo. Rashid pareció percibir su desconcierto y su vulnerabilidad. En lugar de continuar con las formalidades, la guió hacia un banco de piedra a la sombra de unas palmeras datileras. Le habló de su amor por la astronomía, de los caballos que criaba en los establos del palacio y de su frustración con las complejidades de la política. No le hizo preguntas sobre su familia o su linaje, las típicas preguntas de un primer encuentro de este tipo. En su lugar, le preguntó por el último libro que había leído y escuchó con atención genuina mientras ella, tímidamente al principio, le hablaba de una novela histórica que había encontrado en la biblioteca. Por primera vez en mucho tiempo, Sara sintió que alguien estaba interesado en lo que pensaba, no en lo que representaba. La conversación fluyó con una facilidad que la sorprendió, y poco a poco la tensión en sus hombros comenzó a disiparse. Vio en él a un hombre que cargaba con el peso de un reino, pero que anhelaba una conexión real, lejos de las máscaras y los juegos de poder de la corte. Al final de su encuentro, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados, Rashid le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. «Sé que esta situación es inusual», dijo, mirándola directamente a los ojos, «y no voy a pretender que entiendo las circunstancias que la han traído hasta aquí, pero me gustaría que se quedara. No como una candidata bajo presión, sino como mi invitada. Quédese 30 días, conozca al Kadim, explore el palacio, lea todos los libros de mi biblioteca si lo desea, sin expectativas, sin obligaciones. Al final de ese tiempo, si desea marcharse, mi avión privado la llevará a donde quiera ir, sin hacer preguntas». La oferta era un salvavidas. No era una aceptación, pero tampoco un rechazo. Era un espacio para respirar, un aplazamiento de la humillación que creía inevitable. Era una oportunidad, por pequeña que fuera, de ser simplemente Sara, lejos del juicio de su familia. Cargando con el shock de darse cuenta de que, aunque había sido enviada como una broma cruel, podía ser vista de una manera completamente diferente por este hombre poderoso que le había mostrado una gentileza que nunca había conocido, Sara asintió. «Acepto», susurró,
Y en esa simple palabra, el primer acto de su antigua vida llegó a su fin, y el prólogo de una nueva, incierta y aterradora historia apenas comenzaba. Los primeros días en el palacio de Al-Qadim fueron un ejercicio de disonancia cognitiva para Sara. Se movía por suites opulentas y pasillos de mármol que parecían susurrar que no pertenecía a ese lugar, un sentimiento con el que estaba dolorosamente familiarizada. Pasaba horas sentada en el borde de una cama con dosel, demasiado intimidada para desordenar las sábanas de seda, repasando en su mente el momento de su llegada una y otra vez. El recuerdo de su torpe caída en el jardín se superponía con el eco de las risas crueles de su familia. Sin embargo, había una diferencia fundamental que no lograba asimilar del todo. La risa de su familia había sido un arma diseñada para herirla, un sonido afilado y lleno de desprecio. La carcajada del sultán Rashid, en cambio, había sido cálida, genuina, desprovista de malicia. Era como comparar el destello de una navaja con el brillo del sol. Esa diferencia, esa inesperada amabilidad, plantó una semilla de duda en el terreno yermo de su autoestima. Por primera vez en 22 años, Sara se atrevió a hacerse una pregunta prohibida. ¿Y si el problema nunca había sido ella? ¿Y si la fealdad que siempre le habían atribuido no residía en su rostro o en su torpeza, sino en el corazón de aquellos que se suponía que debían amarla? Esa frágil pregunta comenzó a germinar lentamente, alimentada por el silencio de los días siguientes. Rashid cumplió su palabra. No había expectativas ni presiones. Nadie la convocaba a reuniones formales ni la sometía a escrutinios. Lejos de la atmósfera asfixiante de la mansión de su familia, Sara empezó a respirar. Descubrió la biblioteca del palacio, un santuario de varios pisos con techos abovedados y el embriagador aroma del cuero y el papel antiguo. Era su hogar, pero a una escala que jamás habría podido soñar. Allí, entre miles de volúmenes, el dolor de años de abuso emocional comenzó a procesarse. Cada página que pasaba era un paso más lejos de la chica invisible que había sido. Se dio cuenta de que su familia no solo la había despreciado, sino que la había moldeado activamente para que se despreciara a sí misma. La habían convencido de que su valor era nulo para poder usarla y descartarla sin remordimientos. La revelación fue tan dolorosa como liberadora. El miedo que la había paralizado durante tanto tiempo empezó a transformarse en una ira silenciosa, y debajo de ella en una delicada y temblorosa brizna de esperanza. La esperanza de que quizás su historia no había terminado, simplemente aún no había comenzado. Fue en la segunda semana cuando Rashid comenzó a buscarla deliberadamente. No enviaba a un sirviente con una citación, aparecía él mismo, con una sutileza que desarmaba sus defensas. La primera vez la encontró en un rincón apartado de la biblioteca, absorta en un tratado sobre la astronomía persa. No la interrumpió. Simplemente tomó un libro de un estante cercano y se sentó en un sillón a varios metros de distancia, leyendo en un silencio cómplice. Después de casi una hora, cuando Sara finalmente levantó la vista, él le sonrió y le preguntó qué opinaba de las teorías de Al-Biruni sobre la rotación de la Tierra. No le preguntó por su familia, su educación o sus cualidades como candidata. Le preguntó por sus ideas. Y cuando ella, con voz vacilante, comenzó a hablar, él la escuchó. Realmente la escuchó, con una atención tan intensa que Sara sintió que sus palabras tuvieran peso y valor por primera vez en su vida. Aquellos encuentros se convirtieron en una rutina. Él la encontraba en los establos, donde ella había empezado a visitar a un potro tímido, o paseando por los jardines menos transitados. Cada conversación era una pieza más en el mosaico de una mujer que él estaba descubriendo y que ella misma apenas empezaba a conocer. Una tarde, mientras el sol del desierto comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Rashid la llevó a la terraza más alta del palacio, un lugar al que pocos tenían acceso. Desde allí el mundo parecía extenderse hasta el infinito, un vasto mar de dunas doradas bajo un cielo inmenso. Se apoyaron en la balaustrada de piedra, sin hablar durante un largo rato, simplemente compartiendo la sobrecogedora belleza del paisaje. Fue entonces cuando él rompió el silencio,
no para hablar de política o de deberes, sino para preguntarle por los sueños que albergaba en el santuario de la biblioteca. ¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa, Sara? Sin límites, sin nadie que te dijera lo que es posible. La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado nunca por sus sueños. Había asumido que no tenía derecho a tenerlos. Pero mirándolo a los ojos, que reflejaban la luz del crepúsculo, sintió el valor para responder. Le habló de su deseo de viajar, de ver los lugares sobre los que había leído, de catalogar manuscritos antiguos, de enseñar a otros a leer. Habló con una pasión que no sabía que poseía, y mientras lo hacía, sintió que una parte de ella, largo tiempo dormida, despertaba. Él no dijo nada, solo la observó con una expresión de profunda admiración que la hizo sentir más vista que nunca. El punto de inflexión llegó en la sala de mapas antiguos, una estancia circular revestida de madera oscura donde se guardaban pergaminos centenarios que trazaban las antiguas rutas comerciales. Rashid le estaba mostrando un mapa de la ruta de la seda del siglo XIII, y Sara, fascinada, comenzó a trazar el viaje con la punta de su dedo, relatando las historias de las ciudades perdidas y los exploradores que había leído en sus libros. Su entusiasmo era palpable, sus ojos brillaban detrás de sus gafas, su voz, normalmente suave, se llenó de vida y energía. Olvidó quién era él y dónde estaba, perdida en la pasión por el conocimiento que había sido su único refugio. Rashid la observaba en silencio, completamente cautivado. Cuando ella finalmente se detuvo, sonrojada al darse cuenta de que se había dejado llevar, él levantó una mano y, con una delicadeza infinita, le apartó un mechón de pelo de la cara. Su pulgar rozó su mejilla, un contacto tan ligero que fue casi imperceptible, pero que envió una descarga eléctrica a través de todo su ser. «Brillas cuando hablas de lo que amas», dijo él, con la voz apenas un susurro. «Es la cosa más bonita que he visto nunca». Esas palabras fueron la antítesis directa de cada insulto, cada comparación, cada gesto de desprecio que había recibido. En ese instante, la pequeña brizna de esperanza se convirtió en una flor audaz y vibrante. Pero la paz de aquel oasis era frágil. Mientras la conexión entre Sara y Rashid se profundizaba, 3 pares de ojos la observaban con una competitividad afilada. Eran las otras candidatas, mujeres que encarnaban la perfección que a Sara siempre le habían dicho que le faltaba. Estaba Yasmín, una belleza libanesa de piel de alabastro y unos imposibles ojos verdes que parecían saberlo todo. Estaba Nadia, una sofisticada francesa cuyas curvas desafiantes y risa seductora captaban la atención de todos en la corte. Y estaba Samira, la propia prima de Rashid, una mujer de linaje impecable y una arrogancia regia que dejaba claro que se consideraba la única opción lógica. Al principio, habían mirado a Sara con una mezcla de diversión y lástima, considerándola una anomalía inofensiva, la broma que su propia familia había anunciado. Pero a medida que pasaban los días y veían al sultán buscar deliberadamente la compañía de aquella chica de gafas y ropa sencilla, su diversión se transformó en desconcierto, y el desconcierto en una alarma teñida de veneno. La presencia de Sara ya no era una anécdota curiosa, era una amenaza directa a sus ambiciones. El ambiente en los salones del palacio cambió, volviéndose denso con susurros y miradas calculadoras. El plan no tardó en fraguarse. Yasmín, Nadia y Samira, que hasta entonces habían sido rivales, encontraron una causa común, la eliminación de Sara. Se reunían en los jardines, con sus tazas de té y sus sonrisas de depredadoras, tejiendo una red de malicia. Comprendieron que un ataque directo sería demasiado obvio y podría volverse en su contra. Necesitaban algo sutil, algo que destruyera la confianza que Rashid había depositado en ella, algo que la pintara no como inadecuada, sino como indigna y traicionera. Su plan era cruel en su simplicidad y devastador en su potencial. Atacarían lo que Rashid más valoraba, su legado, su historia familiar. Sabían que por muy genuina que pareciera Sara, era una extraña, una recién llegada sin linaje ni poder. Frente a un acto de traición, ¿quién creería a la chica invisible por encima de 3 mujeres de familias influyentes y reputación impecable? La trampa estaba diseñada no solo para expulsarla del palacio,
sino para aniquilar la confianza que apenas comenzaba a construir, devolviéndola a la oscuridad de la que había salido, pero esta vez marcada como una ladrona y una mentirosa. El 10º día de su estancia, el plan se puso en marcha. La noticia recorrió el palacio como un reguero de pólvora. La colección privada de joyas del sultán había sido violada. Faltaba una pieza, pero no una cualquiera. Faltaba el brazalete de esmeraldas de su abuela, una reliquia de valor incalculable que se rumoreaba que Rashid entregaría a su futura esposa. Era un símbolo, no solo de riqueza, sino de la continuidad y el alma del sultanato de Al-Qadim. El pánico y la indignación se apoderaron de la corte. Inmediatamente, Khalid, el leal y severo jefe de seguridad, ordenó registrar todas las habitaciones de los invitados. Cuando los guardias llegaron a los aposentos de Sara, ella sintió un nudo de hielo en el estómago. Observó, paralizada, mientras registraban metódicamente sus pocas pertenencias. No había nada que encontrar, por supuesto. Pero entonces uno de los guardias se acercó a la cama. Levantó el colchón y allí, brillando con una luz verde y maliciosa sobre las sábanas blancas, estaba el brazalete de esmeraldas. El mundo de Sara se detuvo. El aire abandonó sus pulmones. Era una trampa, tan obvia y a la vez tan perfecta, que la dejó sin palabras. Era su palabra, la palabra de una nadie, contra la evidencia física y la reputación de 3 mujeres perfectas. Mientras los guardias la escoltaban fuera de su habitación, tratándola ahora con una fría formalidad que era peor que el desdén, Sara vislumbró una escena a través de una de las ventanas del pasillo. Abajo, en un patio aislado, Yasmín, Nadia y Samira estaban sentadas alrededor de una mesa. No intentaban disimular. Vio a Yasmín decir algo y a las otras 2 reír, una risa contenida pero triunfante. Era la misma clase de risa que había oído a través de las paredes de su casa, la risa de aquellos que disfrutan del dolor ajeno. En ese momento, la conexión fue ineludible y brutal. Había escapado de una prisión solo para caer en otra, una trampa tendida no por la crueldad familiar, sino por la envidia y la ambición. El sentimiento de impotencia fue absoluto. ¿Cómo podía luchar contra esto? ¿Cómo podía demostrar su inocencia cuando la habían acorralado de una manera tan impecable? La humillación que su familia había planeado para ella palidecía en comparación con esto. Aquello no era un rechazo, era una destrucción calculada de su carácter, de su propia esencia. Mientras la llevaban por los pasillos de mármol, sintió que el frágil capullo de esperanza que había florecido en su interior se marchitaba bajo el peso de aquella acusación. La llevaron a una sala de reuniones formal, un espacio austero con paredes de piedra fría y una larga mesa de madera oscura que parecía un altar de sacrificios. Khalid la interrogó durante 2 horas que se sintieron como una eternidad. Sus preguntas eran un laberinto sin salida, cada una diseñada para hacerla parecer más culpable. ¿Por qué usted, Sara? ¿Por qué alguien querría incriminarla si no fuera porque hay algo que ocultar? ¿Qué le ofreció al sultán para ganarse su favor tan rápidamente? Quizás creyó que con esta joya podría asegurarse un futuro que no merece. Sara no tenía respuestas. Cada negación sonaba débil, cada intento de explicar la situación sonaba a una excusa desesperada. Se encogió en su silla, sintiéndose pequeña e indefensa, la misma niña que se escondía en la biblioteca para evitar los ataques de su madrastra. El peso de la acusación, combinado con el trauma de su pasado, la estaba aplastando. Estaba sola, sin nadie que la defendiera, atrapada en un juego de poder cuyas reglas no entendía. La desesperación comenzó a instalarse, una resignación fría y amarga. Quizás su familia tenía razón, quizás estaba destinada a ser rechazada y humillada, sin importar a dónde fuera. Justo cuando sentía que iba a romperse, que las lágrimas que había contenido durante horas finalmente se derramarían, la pesada puerta de la sala se abrió de golpe. Rashid entró y la atmósfera de la habitación cambió instantáneamente. Su presencia era una fuerza de la naturaleza, una tormenta de autoridad contenida. No miró a Khalid ni a los otros guardias. Sus ojos se clavaron directamente en Sara, y en ellos no había ni una sombra de duda o decepción. Había una furia helada, sí, pero no dirigida a ella. Avanzó hasta la cabecera de la mesa y se dirigió a su jefe de seguridad con una voz peligrosamente tranquila.
Esto se ha acabado, dijo. Khalid comenzó a protestar. Majestad, la evidencia. Rashid lo silenció con una sola mirada. La única evidencia que veo aquí es la de una mujer aterrorizada. Luego se volvió a Sara y su expresión se suavizó. Se inclinó ligeramente y en un gesto que cambió todo, le tendió la mano. Ella lo miró, confundida, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. ¿Creíste por un solo segundo que yo dudaría de ti?, preguntó él en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. Y entonces, mirando a los demás, declaró con una firmeza que hizo temblar las paredes de piedra. No, siempre he sabido quién eres. La afirmación de Rashid no era una simple muestra de apoyo, era una declaración de fe absoluta, y venía respaldada por una previsión que nadie esperaba. Sin decir una palabra más, hizo una seña a un ayudante que esperaba en la puerta. Entraron con un equipo de proyección. Desde que mis invitadas llegaron, explicó Rashid a la sala enmudecida, ordené instalar cámaras de seguridad adicionales y discretas en varios pasillos. No por desconfianza hacia ellas, sino porque en mi posición uno aprende a anticipar los juegos de poder. En la pantalla apareció una imagen granulada pero clara de un pasillo cercano a la habitación de Sara. Vieron a Samira montando guardia mientras Yasmín y Nadia se deslizaban sigilosamente dentro de los aposentos de Sara. Minutos después salían con sonrisas de suficiencia. La siguiente grabación mostraba a Yasmín en la biblioteca usando los guantes de un jardinero para manipular el brazalete, antes de pasárselo a Nadia, quien finalmente lo escondió. La conspiración quedó expuesta en su totalidad, de una manera irrefutable y humillante para las culpables. La verdad no necesitaba ser defendida por Sara, se reveló por sí misma, gracias a un hombre que había decidido protegerla antes incluso de que fuera atacada. Una vez que las conspiradoras fueron escoltadas fuera del palacio, expulsadas con una discreción que no merecían, Sara se quedó a solas con Rashid en la silenciosa sala de reuniones. El alivio que la inundó fue tan abrumador que sus rodillas flaquearon. Se habría derrumbado si él no la hubiera sujetado con firmeza por los brazos. Pero lo que sentía era mucho más profundo que el simple alivio de ser exonerada. Era la conmoción de haber sido creída. Durante toda su vida había sido la culpable por defecto, la causa de todos los problemas, la persona cuya palabra no valía nada. Y ahora, un hombre de inmenso poder, el hombre al que su familia la había enviado para humillar, no solo había creído en ella, sino que lo había hecho sin pedirle una sola prueba, una sola explicación. Había visto la verdad en ella, no en las circunstancias. Esa fe incondicional fue el regalo más grande que nadie le había dado jamás. Levantó la vista hacia él y por primera vez no vio a un sultán, sino a un hombre que la veía de verdad. En ese momento, en la fría sala de piedra que había sido escenario de su mayor miedo, Sara sintió cómo se rompían las últimas cadenas de su pasado. El miedo a no ser suficiente se disolvió, reemplazado por un coraje incipiente por arriesgarse a confiar, a abrir su corazón y a creer que tal vez, solo tal vez, merecía ser amada. El heroísmo de Sara no fue una decisión, sino un instinto puro. Cuando el humo denso y negro comenzó a brotar de las ventanas del ala este del palacio, el pánico se apoderó de todos. Los guardias corrían, el personal gritaba, pero ella solo escuchó el llanto aterrorizado de los niños atrapados en el interior. Eran los hijos de los sirvientes que jugaban en una de las salas de estudio. Sin pensar en el peligro, sin considerar su propia seguridad, Sara se cubrió la boca con un trozo de tela húmeda y corrió hacia las llamas. El calor era un muro sólido, el humo la cegaba, pero la imagen de sus rostros asustados la impulsaba hacia adelante. Los encontró acurrucados en un rincón, paralizados por el miedo. Uno por uno, los guió a través del laberinto de pasillos ardientes, su voz tranquila y firme cortando el caos, prometiéndoles que todo estaría bien.
Cuando finalmente salió, con el último niño en brazos, y se derrumbó en el césped, cubierta de hoya y tosiendo violentamente, no se sintió como una heroína. Se sentía simplemente como alguien que no podía soportar la idea de que se perdiera una vida inocente. No sabía que aquel acto de pura compasión estaba a punto de desatar una tormenta mucho más peligrosa que el propio fuego. La noticia de su valentía se extendió por el palacio como la pólvora, pero llegó a oídos de su familia no como un motivo de orgullo, sino como una oportunidad dorada. Apenas 24 horas después del incendio, un convoy de coches negros llegó a las puertas del palacio. Celina, su padre y, para horror de Sara, una radiante Soraya, descendieron con la arrogancia de quienes vienen a reclamar lo que consideran suyo. No hubo abrazos ni palabras de alivio por su seguridad. En su lugar, Celina se movió por la corte como una araña tejiendo su tela, atribuyéndose el mérito del carácter noble de Sara, un producto, según ella, de su estricta pero amorosa crianza. Soraya, con una expresión de falsa modestia, se disculpó por su pequeña indiscreción y se posicionó sutilmente al lado de Rashid, como si su lugar allí nunca hubiera estado en duda. Sara los observó desde la distancia, con un nudo de hielo en el estómago. Habían llegado como buitres, no para celebrar su supervivencia, sino para devorar su momento de reconocimiento y usarlo para sus propios fines. Vio en sus ojos la misma crueldad calculadora que había visto la noche en que la enviaron como una broma, y comprendió que nunca escaparía de ellos mientras permaneciera a la vista. La llegada de la familia de Sara proporcionó al Consejo de Ancianos la excusa perfecta que estaban buscando. Eran hombres de tradición que veían el mundo a través del prisma del linaje, las alianzas y la estabilidad política. La presencia de Sara, una extraña sin nombre ni conexiones, siempre les había inquietado. Ahora, con el regreso de Soraya, veían una solución limpia y ventajosa. Convocaron a Rashid a una reunión de emergencia. Con una gravedad solemne, le expusieron su punto de vista. Al-Qadim necesitaba una sultana que fortaleciera el reino, no una que lo expusiera a la incertidumbre. La familia de Soraya, a pesar de sus defectos, era influyente. La unión solidificaría alianzas cruciales. Le dieron un ultimátum. Tenía 72 horas para anunciar su compromiso. Y aunque no lo dijeron explícitamente, la sugerencia era inequívoca. Debía elegir a Soraya. Sara, que pasaba por el pasillo en ese momento, escuchó las voces graves a través de la puerta entreabierta. Cada palabra fue un martillazo en su frágil confianza. No importaba que hubiera salvado a 5 niños, no importaba que Rashid la viera de verdad. A los ojos del mundo, ella seguía siendo la opción equivocada, la hija inadecuada. Esa tarde, Rashid la encontró en el jardín, sentada junto a la misma fuente donde se habían conocido. Su rostro era una máscara de furia contenida por la insolencia del consejo y la desfachatez de su familia. Se sentó a su lado, tomó sus manos entre las suyas y la miró con una intensidad que casi le robó el aliento. «Eres la persona más valiente que he conocido en mi vida, Sara», dijo, con la voz cargada de una emoción sincera. No solo por lo que hiciste en el incendio, sino por cómo has sobrevivido a todo lo que te han hecho. No me importa lo que diga el consejo, no me importa su familia. Eres tú, siempre has sido tú. Sus palabras eran un bálsamo para su alma herida, un ancla en medio de la tormenta. Pero incluso mientras su corazón se hinchaba de amor por él, una voz fría y venenosa, la voz de 22 años de condicionamiento, susurraba en su mente. Él era un sultán, tenía un deber para con su pueblo. Ella era una complicación, un obstáculo para su felicidad y la estabilidad de su reino. El amor que sentía por él se retorció en algo doloroso, la creencia de que lo mejor que podía hacer por el hombre que amaba era desaparecer de su vida para siempre. Mientras el palacio dormía, envuelto en el silencio de la noche del desierto, Sara tomó su decisión. No fue un acto de cobardía, sino el sacrificio más doloroso que jamás había imaginado. Protegerlo de sí misma. Se movió por la habitación con una calma fantasmal, doblando su escasa ropa y metiéndola en una pequeña bolsa. No escribió una nota. ¿Qué podría decir?
Cualquier explicación sonaría autocompasión, cualquier despedida sería demasiado dolorosa. Su partida debía ser limpia, un corte quirúrgico para minimizar el daño. Vio sus gafas sobre la mesita de noche. Durante años habían sido su escudo, el símbolo de la chica invisible que se escondía detrás de los cristales. Ahora eran el único vestigio de la mujer que él había ayudado a descubrir. Con un temblor en la mano, las cogió y las colocó con sumo cuidado en el centro de la almohada. Era un adiós silencioso, una renuncia a la visión de un futuro juntos. Luego se deslizó fuera de la habitación, atravesó los pasillos silenciosos y salió por una puerta de servicio, caminando sin vacilar hacia la inmensa y oscura extensión del desierto. Dejaba atrás el único lugar donde se había sentido segura y al único hombre que la había tratado con un respeto que rayaba en la veneración. Rashid se despertó mucho antes del amanecer con una sensación de inquietud que no podía explicar. Un presentimiento frío le recorrió la espalda. Se levantó y, siguiendo un impulso irresistible, se dirigió a la habitación de Sara. Quería verla, asegurarse de que estaba bien, repetirle que juntos superarían cualquier obstáculo. Pero cuando abrió la puerta, se encontró con un silencio y un orden que le helaron la sangre. La cama estaba perfectamente hecha, sus pocas pertenencias habían desaparecido. La habitación estaba tan vacía e impersonal como el día en que ella llegó. El pánico comenzó a arañar su garganta. Entonces sus ojos se posaron en la almohada. Allí, solitarias y frágiles, estaban sus gafas. El impacto emocional lo golpeó con la fuerza de una ola, dejándolo sin aire. No era solo que se hubiera ido, era el mensaje devastador que había dejado atrás. Era la rendición final de una mujer que había llegado a creer que no merecía ser vista, que su única opción era volver a la invisibilidad. Y en ese instante supo con una certeza aterradora a dónde había ido. No huía hacia un lugar seguro, huía hacia la nada, hacia el abrazo mortal del desierto, sin preparación y sola. La transición del shock a la acción fue instantánea. Corrió a la sala de seguridad, su rostro una máscara de determinación sombría. Las imágenes de las cámaras de vigilancia confirmaron su peor temor. Una figura solitaria, pequeña y decidida, alejándose de las luces del palacio y siendo engullida por la oscuridad de la madrugada. Miró la hora, llevaba 30 minutos de ventaja. 30 minutos en la inmensidad del desierto. «Prepara mi vehículo, el más rápido», ladró a un guardia, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. No esperó a un equipo de búsqueda, esto era personal. Mientras el vehículo todoterreno surcaba las arenas, siguiendo las huellas apenas visibles que ella había dejado, el sol comenzó a salir por el horizonte. Pero no trajo consigo la esperanza, sino una amenaza creciente. Cada rayo de luz aumentaba la temperatura, convirtiendo el aire en un horno. Rashid conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos sobre el volante, sus ojos fijos en el horizonte, escrutando cada duna, cada sombra. El sultán había desaparecido, reemplazado por un hombre consumido por un único y primordial temor, el de perderla para siempre. Fue entonces cuando lo vio, una mancha oscura y turbulenta que crecía en el horizonte con una velocidad antinatural, una tormenta de arena. Una punzada de terror puro, más afilado que cualquier espada, atravesó su determinación. Él conocía el poder del desierto, sabía lo que una tormenta como esa podía hacer. El viento la derribaría, la arena la cegaría, la asfixiaría. Sin agua, sin refugio, no tendría ninguna posibilidad. Su control, la disciplina férrea que lo definía como gobernante, se hizo añicos, revelando una vulnerabilidad cruda y desesperada. Era un hombre poderoso, un rey, pero ante la furia de la naturaleza y la posibilidad de perderla, no era nada. Apretó el acelerador, empujando el vehículo a sus límites, en una carrera enloquecida contra el tiempo y los elementos. El viento aullaba a su alrededor, pero un susurro desesperado escapó de sus labios, una oración dirigida a ella, al desierto, a cualquier dios que quisiera escuchar. «Por favor, aguanta», murmuró, con la voz rota. «Te encontraré, te lo prometo».
Era una promesa hecha no por un sultán, sino por un hombre que se negaba a imaginar un mundo sin ella. La tormenta pasó tan rápido como llegó, dejando tras de sí un paisaje transformado, un mundo de un silencio inquietante bajo un cielo de un amarillo polvoriento. Rashid detuvo el vehículo, el corazón martillándole en el pecho. Las huellas habían desaparecido, borradas por el viento. El pánico amenazó con ahogarlo. ¿Por dónde empezar? Escudriñó el mar de dunas, sus ojos buscando desesperadamente cualquier cosa, cualquier señal. Y entonces la vio. Una pequeña forma inmóvil, apenas una protuberancia en la arena lisa, cubierta por una fina capa dorada. Salió del vehículo y corrió, tropezando en la arena blanda, el aire quemándole los pulmones. Cayó de rodillas a su lado y con manos temblorosas apartó la arena de su rostro. Por un segundo terrible, un segundo que se extendió por una eternidad, no hubo nada. Sus labios estaban azules, su piel fría. No respiraba. Un grito ahogado de pura agonía se formó en su garganta. Y entonces, justo cuando la esperanza lo abandonaba, sus párpados se agitaron débilmente. Un suspiro, un pequeño y frágil jadeo, escapó de sus labios. Estaba viva. La levantó en brazos, sosteniéndola contra su pecho con una fuerza desesperada, y supo en lo más profundo de su alma que casi había perdido a la única persona que lo había hecho sentir verdaderamente completo. Rashid la llevaba en brazos a través de la arena que ahora se enfriaba bajo la luz morticena del atardecer, y cada paso era una mezcla de alivio abrumador y un profundo sentimiento de fracaso personal. El peso frágil de su cuerpo contra su pecho era un recordatorio constante de lo cerca que había estado de perderla. Durante 30 días había intentado construir un puente hacia ella, un puente hecho de atención, respeto y conversaciones silenciosas en la biblioteca. Había creído que al verla de verdad, al valorar su inteligencia y su autenticidad por encima de la belleza ensayada de las demás, podría empezar a sanar las heridas que su familia le había infligido. Pero ahora, mientras sentía el débil latido de su corazón contra el suyo, comprendía la magnitud de su error. No bastaba con ofrecerle un refugio, necesitaba demostrarle que era un refugio inexpugnable. Las cicatrices de años de invisibilidad forzada eran mucho más profundas de lo que había imaginado, un veneno que la había convencido de que su única forma de proteger a los demás era desapareciendo. Se dio cuenta de que su deber como sultán palidecía en comparación con la necesidad visceral y humana de proteger a aquella mujer, no de sus enemigos, sino de las mentiras que le habían obligado a creer sobre sí misma. El viaje de vuelta en el vehículo todoterreno fue un santuario de silencio. Rashid conducía con una mano en el volante y la otra firmemente entrelazada con la de Sara. No hablaban, no era necesario. El simple contacto de sus manos lo decía todo. Un ancla, una promesa, un reconocimiento mutuo de la fragilidad y la fuerza que acababan de presenciar. Sara miraba por la ventanilla, observando cómo las dunas doradas se deslizaban, pero su mente no estaba en el paisaje. Estaba en la sensación del pulgar de Rashid acariciando suavemente el dorso de su mano, un gesto tan pequeño y sin embargo tan monumental. Por primera vez, al ver las lejanas torres blancas del palacio recortándose contra el cielo crepuscular, no sintió una punzada de aprensión o el miedo a no pertenecer. En cambio, una extraña y cálida sensación de regreso a casa comenzó a extenderse por su pecho. Aquel palacio ya no era la jaula dorada a la que había sido enviada como una broma, ni el escenario de conspiraciones y juicios. Se estaba convirtiendo en el lugar donde un hombre la había encontrado, no una, sino 2 veces, primero en su torpeza y ahora en su desesperación. Era el lugar donde, contra todo pronóstico, estaba empezando a sentir que pertenecía. Cuando el vehículo se detuvo en la gran entrada del palacio, la escena que los recibió fue una declaración de guerra silenciosa. Khalid, el jefe de seguridad, esperaba con una expresión de granito, sus ojos delatando una mezcla de alivio por su regreso y tensión por lo que estaba a punto de suceder. Detrás de él, reunido en un semicírculo formal, estaba el Consejo de Ancianos, sus rostros como máscaras de desaprobación. Y junto a ellos, como una visión de pesadilla, estaba la familia de Sara.
Su padre, con su habitual aire de impotencia estudiada, Celina, con una sonrisa triunfante que no llegaba a sus ojos fríos, y Soraya, de pie, un poco más cerca del centro, vestida con un exquisito caftán de seda que parecía gritar su idoneidad para el papel de sultana. Sara comprendió de inmediato lo que había ocurrido en su ausencia. Habían aprovechado el vacío, el pánico y la incertidumbre para mover sus piezas en el tablero de ajedrez. Habían tejido una narrativa en la que su huida era una prueba de su inestabilidad y el regreso de Soraya una solución providencial. La sonrisa de Celina era la de una jugadora que creía haber dado jaque mate, sin saber que su oponente acababa de regresar del desierto con un rey a su lado. Rashid no les dio tiempo a hablar, a lanzar sus acusaciones veladas o a fingir preocupación. Su rostro era una máscara de furia helada. Ayudó a Sara a bajar del vehículo, con una ternura deliberada, un gesto que era a la vez íntimo y una declaración pública de lealtad. No le importó su aspecto, cubiertos de arena y agotamiento. De hecho, parecía preferirlo. Su estado era un testimonio de la terrible experiencia que acababan de superar juntos. Con los dedos de Sara todavía firmemente entrelazados con los suyos, la condujo más allá del grupo silencioso y hacia el interior del gran salón principal. El personal y los guardias que se habían congregado se apartaron a su paso, creando un pasillo de silencio tenso. El consejo y la familia los siguieron arrastrados por la estela de su autoridad inquebrantable. Una vez en el centro del salón, bajo la enorme cúpula de mosaicos, Rashid se detuvo. No soltó la mano de Sara. En su lugar, la atrajo ligeramente más cerca, un gesto protector que la anclaba en medio de la tormenta que estaba a punto de desatar. El silencio en la sala era tan absoluto que se podía oír el susurro de las telas. «Todos ustedes han sobrepasado sus límites», comenzó Rashid. Su voz no era fuerte, pero resonaba en el espacio con un poder gélido que hizo que varios de los presentes se estremecieran. Sus ojos recorrieron lentamente a cada miembro del consejo y luego se posaron en Celina y Soraya con un desprecio apenas disimulado. «Han usado mi nombre y mi autoridad sin mi consentimiento. Han invitado a esta familia a mi hogar en contra de mis deseos expresos, aprovechando un momento de crisis para promover sus propias agendas». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Pero lo más grave es que han olvidado el principio fundamental sobre el que se asienta Al-Qadim. El liderazgo no se basa en el linaje o la conveniencia, sino en la integridad y el carácter. Y hoy, todos ustedes han demostrado una profunda falta de ambos». Cada frase era un golpe preciso, desmantelando su presunción de autoridad y dejándolos expuestos en su mezquindad. Sara sintió un temblor recorrer su cuerpo, pero no era de miedo. Era la vibración del poder de un hombre que estaba dispuesto a enfrentarse al mundo entero por ella, y al hacerlo, le estaba devolviendo el poder a ella misma. Luego, Rashid hizo algo que nadie esperaba. En lugar de continuar con sus acusaciones, se giró ligeramente para mirar a Sara, y su expresión se suavizó. «El consejo cree que el liderazgo se hereda», dijo, ahora dirigiéndose a toda la sala, pero con la mirada fija en ella. «Yo creo que se forja». Y entonces, con una claridad y una pasión que cautivaron a todos los presentes, comenzó a contar la historia de Sara. No la versión edulcorada que su familia podría haber inventado, sino la verdad cruda y dolorosa. Habló de una niña que se refugió en los libros para escapar de una crueldad sistemática, de una joven que fue enviada a miles de kilómetros de distancia como un insulto deliberado, una broma diseñada para romperla. Describió su llegada, su autenticidad en un mundo de falsedad, y cómo, en lugar de dejarse consumir por el resentimiento, había mostrado una curiosidad e inteligencia que avergonzaba a los que se consideraban sus superiores. Contó la historia completa, sin omitir ningún detalle doloroso, transformando lo que su familia había usado como arma de humillación en una insignia de honor y resiliencia. Continuó, su voz ganando fuerza con cada palabra.
relatando cómo Sara, la mujer que consideraban inadecuada, había corrido hacia el fuego sin dudarlo un segundo, mientras otros huían. Salvó a 5 niños, declaró, su mirada desafiando a cualquiera a contradecirlo. No por gloria, no por reconocimiento, sino porque su corazón es fundamentalmente bueno y valiente. Mientras ustedes conspiraban en salones seguros, ella se enfrentaba a un peligro real para proteger a los inocentes. ¿Y me dicen que ella no es digna? Les digo que ninguno de ustedes es digno de estar en la misma habitación que ella. El silencio que siguió fue profundo, cargado de la vergüenza de aquellos a quienes se dirigían. Había despojado a Sara de la narrativa de víctima que le habían impuesto y la había revestido con la armadura de una heroína. Había demostrado que el verdadero carácter no se mide por la perfección de una reverencia o la pureza de un linaje, sino por las acciones que se realizan cuando nadie está mirando, por la fuerza que se demuestra frente a una adversidad inimaginable. Sara lo escuchaba, y por primera vez en su vida se vio a sí misma no a través de sus propios ojos críticos o de los de su familia, sino a través de los ojos de él. Y la mujer que vio era fuerte, valiente y sobre todo digna. Pero Rashid aún no había terminado. Hizo una seña a Khalid, que se adelantó con una carpeta de cuero. Parece que algunos miembros del Consejo no solo han demostrado un juicio pobre, sino también una moral corrupta, anunció con una voz peligrosamente tranquila. Abrió la carpeta y sacó una serie de documentos. Tengo aquí pruebas irrefutables, transacciones bancarias, mensajes codificados, registros de reuniones secretas, pruebas que demuestran que 3 de ustedes, dijo, y sus ojos se clavaron en 3 de los ancianos más influyentes, aceptaron generosos regalos de la familia de la señora Celina a cambio de presionar por una unión con Soraya y socavar la posición de Sara en esta corte. El color desapareció del rostro de los 3 hombres. El pánico era visible en sus ojos, mientras Rashid, con una precisión metódica, detallaba las fechas, las cantidades y los favores prometidos. No era solo una acusación, era una ejecución pública de su honor. Había expuesto la podredumbre que se escondía bajo la superficie de la tradición y el decoro, demostrando que la supuesta indignidad de Sara era una mera distracción para ocultar su propia codicia y traición. La sala entera contuvo la respiración, testigo del desmantelamiento de un poder que se creía intocable. Con la corrupción del Consejo expuesta y la conspiración familiar desmantelada, solo quedaba una cuestión por resolver. Rashid se volvió hacia Sara y en un gesto que transfirió todo el poder a sus manos, le preguntó en voz baja pero audible para todos. ¿Qué hacemos con ellos, Sara? Con tu familia. Su destino está en tus manos. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Celina la miró con una mezcla de miedo y odio. Soraya parecía encogida, su belleza perfecta marchita por la humillación pública. Su padre simplemente miraba al suelo, incapaz de enfrentarse a la mirada de la hija que había sacrificado. Sara sintió una oleada de emociones contradictorias, la ira por años de dolor, la satisfacción de verlos finalmente expuestos, la tentación de exigir una retribución, de hacerles sentir una fracción del dolor que ella había soportado. Podía pedir riquezas como compensación, una disculpa pública que la vindicara ante el mundo. Podía exigir su exilio o su encarcelamiento. El poder para destruir era suyo, un poder que nunca había pedido, pero que ahora poseía por completo. Pero mientras miraba sus rostros, no vio a los monstruos que habían poblado sus pesadillas. Vio a personas pequeñas, patéticas, consumidas por su propia amargura y sus inseguridades. Y en ese momento, Sara tomó una decisión que demostró su fuerza de una manera que ninguna venganza podría haberlo hecho. Respiró hondo y se dirigió a Rashid, su voz clara y firme. «No quiero nada de ellos», dijo, «ni su dinero, ni sus tierras, ni siquiera una disculpa que no sentirían. La venganza solo me mantendría atada a ellos, y yo he pasado toda mi vida atada a su crueldad.
Miró directamente a Celina, a Soraya y a su padre. Mi único deseo es que se vayan, que salgan de este palacio, que salgan de Al-Qadim y que salgan de mi vida para siempre. No merecen mi ira, no merecen mi energía. A partir de este momento, para mí, simplemente no existen. Era un acto de perdón, pero no un perdón que los absolviera. Era un perdón a través del desapego, un acto de liberación personal tan profundo y poderoso que dejó a todos en la sala sin palabras. Estaba eligiendo su futuro por encima de su pasado, eligiendo la paz por encima del conflicto, y al hacerlo reclamó la victoria final y más significativa. Aquella misma noche, después de que el eco de la confrontación se hubiera disipado y los pasillos del palacio recuperaran una calma tensa, Rashid la condujo de vuelta al lugar donde todo había comenzado, el jardín privado. La luna llena bañaba las hojas de las palmeras con una luz plateada, y el aire estaba impregnado con la dulce y embriagante fragancia de los jazmines nocturnos, un aroma que contrastaba violentamente con la esterilidad emocional de la mansión que ella había llamado hogar. Se detuvieron junto a la fuente de mosaicos y el suave murmullo del agua era el único sonido que rompía el silencio. Fue entonces cuando él tomó su mano, no con la posesividad de un sultán, sino con la ternura de un hombre que temía volver a perderla. Entrelazó sus dedos, un gesto simple que sellaba un universo de promesas. La miró y en la profundidad de sus ojos no vio poder ni autoridad, sino una vulnerabilidad cruda y absoluta que reflejaba la suya. «No tienes que decidir nada ahora, Sara», dijo él, su voz apenas un susurro que parecía hacer vibrar el aire nocturno. «Pero necesito que sepas algo. No te veo como te ven los demás. No veo a la hija inadecuada, ni a la broma cruel, ni siquiera a la heroína del incendio. Yo te veo de verdad, y lo que veo es extraordinario». Cada palabra era una gota de bálsamo sobre las cicatrices de 22 años de invisibilidad. Y en ese instante, bajo un cielo cuajado de estrellas, Sara finalmente lo creyó. Creyó que merecía ser vista. Las semanas que siguieron fueron un delicado y hermoso baile de reconstrucción. La confianza, una vez un capullo frágil y pisoteado, comenzó a florecer bajo el sol constante de la paciencia y el respeto de Rashid. Exploraron juntos cada rincón del palacio, no como un sultán y su invitada, sino como dos almas que se reconocían en sus cicatrices y en sus pasiones compartidas. Una noche, él la guió hasta la terraza más alta, un lugar que dominaba el mar infinito de dunas bajo un cielo de terciopelo. El espacio había sido transformado. Miles de velas parpadeaban como estrellas caídas, sus llamas danzando con la suave brisa del desierto, y senderos de pétalos de rosa blanca trazaban un camino hasta el centro. Sara contuvo la respiración, abrumada por una belleza que parecía arrancada de un sueño. Allí, en medio de aquel círculo de luz, Rashid se arrodilló ante ella. No era el gesto de un soberano, sino el de un hombre entregando su corazón. Abrió una pequeña caja de terciopelo, revelando un anillo que contenía el cielo, un diamante central flanqueado por dos zafiros del azul exacto del firmamento del desierto al amanecer. «No eras lo que esperaba», dijo él, con la voz quebrada por la emoción. «Eras lo que necesitaba. Eres la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que tenía que hacer. Eres mi hogar. ¿Te casarías conmigo? No con el título, conmigo, solo con Rashid». Las lágrimas que Sara derramó no eran de tristeza, sino de una alegría tan pura que dolía. Sin dudarlo, ella también se arrodilló, poniéndose a su altura, y acunó su rostro entre sus manos. «Sí», susurró con una firmeza que nació de lo más profundo de su ser. «1000 veces sí, para siempre, sí». La boda no se celebró en los opulentos salones del palacio, sino en un lugar que simbolizaba su viaje, un pabellón etéreo, construido entre las dunas doradas, con telas blancas y doradas que ondeaban al viento como las velas de un barco navegando hacia un nuevo horizonte. Sara caminó por el pasillo de arena sola. No fue un acto de soledad, sino la declaración de independencia más poderosa que podía hacer. No estaba siendo entregada por nadie, porque ella ya no le pertenecía a nadie más que a sí misma. Caminaba hacia su futuro, una elección consciente y valiente.
Cuando llegó junto a Rashid, él la recibió con una mirada que contenía todo el amor, la admiración y el respeto del mundo. No vio a la chica torpe que tropezó en el jardín, vio a la reina que se había alzado de las cenizas de su pasado. Cuando Abdul, el anciano del consejo que ahora era su más firme aliado, los declaró marido y mujer, un aplauso resonó en el silencio del desierto. Pero el momento que selló su renacimiento llegó cuando Rashid, tomando su mano y presentándola a su pueblo, proclamó con una voz clara y orgullosa: «Les presento a la sultana Sara al-Zahir». En ese instante, la hija invisible murió para siempre, y una mujer que exigía ser vista ocupó su lugar, no por decreto, sino por derecho propio. Los meses siguientes fueron una prueba de la autenticidad de su unión. Sara no se transformó en una figura de cera perfecta de la noche a la mañana. Seguía siendo en esencia ella misma. A veces tropezaba con las alfombras persas, olvidaba algún protocolo enrevesado o se perdía en sus pensamientos durante una cena de estado. Pero lo que en su antigua vida habría sido motivo de humillación, aquí se convirtió en su mayor fortaleza. El pueblo de Al-Qadim no amaba a una sultana impecable, amaba a Sara. Amaban su risa genuina, su curiosidad insaciable y la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar de libros o de estrellas. No se limitó a ser una figura decorativa. Abrió las puertas de la legendaria biblioteca del palacio a todos los ciudadanos, visitó escuelas en las aldeas más remotas y lanzó un ambicioso programa de educación para niñas en zonas rurales, asegurándose de que ninguna otra joven se sintiera invisible o sin valor. Su impacto no era simbólico, era real, tangible, medible en el número de libros leídos y de futuros encendidos. Estaba usando su nueva posición no para acumular poder, sino para distribuirlo, para asegurarse de que cada voz, por pequeña que fuera, tuviera la oportunidad de ser escuchada. Un año después de aquella boda en el desierto, el palacio se llenó de una nueva clase de alegría. El nacimiento de su hija, a la que llamaron Nur, que significa luz, no fue solo la llegada de una heredera, sino la celebración definitiva de un amor que había vencido años de oscuridad y desprecio. Cuando las comadronas colocaron a la pequeña en los brazos de Sara, ella miró el rostro diminuto y perfecto de su hija y sintió cómo su corazón se expandía hasta llenar el universo. Todo el dolor de su pasado, cada palabra cruel, cada mirada de desdén, se desvanecieron en la insignificancia ante la abrumadora realidad de aquel milagro. Mientras la pequeña Nur se acurrucaba contra su pecho, Sara hizo un voto silente y feroz. Esta niña nunca conocería la duda sobre su propio valor. Siempre sabría que era amada incondicionalmente, valorada por su esencia y vista en su totalidad. Nunca, jamás sería invisible. En los ojos de su hija, Sara no solo vio el futuro de Al-Qadim, vio la redención de su propio pasado, la prueba viviente de que las heridas más profundas pueden sanar y convertirse en una fuente de amor y amor infinitos. La familia que construyeron no se basaba en la sangre, sino en la lealtad y el afecto elegidos. Amira, la amable sirvienta que le había ofrecido un pañuelo en su primer día, se convirtió en una abuela honoraria para Nur, llenando el palacio con su sabiduría y su calidez. Khalid, el otrora severo jefe de seguridad, se transformó en el protector más sorprendentemente devoto de la pequeña princesa, su rostro adusto derritiéndose en una sonrisa cada vez que ella le agarraba el dedo con su manita. Los 5 niños que Sara había rescatado del incendio crecieron bajo su patrocinio, inspirados por su ejemplo para seguir carreras en la medicina, la enseñanza y la arquitectura, convirtiéndose en el legado final de su valentía. Aquella nueva dinámica familiar era la prueba definitiva de que la invisibilidad forzada puede intentar destruir, pero el amor genuino tiene el poder de reconstruir. Demostró que la verdadera vulnerabilidad no es una debilidad, sino la audacia de tropezar y no fingir que no ha ocurrido. Y que la redención siempre vence cuando un hombre demuestra, a través de carcajadas sinceras y una paciencia extraordinaria, que la imperfección es la mayor de las bellezas y que una mujer merece ser elegida y vista, de verdad, todos y cada uno de los días de su vida.
Si crees que nadie merece ser despreciado sistemáticamente por su propia familia o humillado a través de una broma cruel, que la invisibilidad forzada puede destruir pero el amor verdadero puede curar cuando alguien nos ve genuinamente, y que el renacimiento es posible cuando elegimos la vulnerabilidad con la persona correcta que demuestra con acciones que nos valora, por favor comparte este video. No te olvides de suscribirte para más historias sobre rechazo familiar, humillación planeada, conspiraciones y renacimiento a través de un amor que ve de verdad. Gracias por acompañar este viaje.